Vamos a iniciar este nuevo conversatorio. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Dos distinguidas invitadas pues van a hablarnos, a comentar el libro Historia del Desenvolvimiento Intelectual en Guatemala de Ramón A. Salazar, un libro que forma parte de la biblioteca ineludible para todo guatemalteco, porque es uno de los pilares de la historia de nuestro país y porque la visión de Ramón A. Salazar pues es una visión que está a veces tamizada por algunos aspectos políticos, pero que en términos generales pues es bastante objetiva y nos remite a hechos importantísimos, muy significativos en la historia de nuestro país. Yo tengo una versión antigua del libro que está en tres volúmenes, 3 tomos del Ministerio de Educación en aquella famosa Biblioteca de Cultura Popular. Un libro que leí empezando la universidad, pero la universidad pues tiene una nueva edición, la Universidad de San Carlos, que podrán ustedes conseguirla una vez podamos acabar esta una vez podamos ingresar pues a la librería de la Universidad de San Carlos, aunque pienso que tal vez está a la venta en algunas librerías privadas y tiene un valor, me contaba Roberto, de 125 quetzales, que para el libro que es, pues es prácticamente una real oferta cultural. Pues hoy tenemos a dos distinguidas profesionales académicas y antes de presentarlas oficialmente, pues quiero dejar en el uso de la palabra a la licenciada Sofía Elizabeth Gamarro, jefa de la editorial universitaria. Tiene la palabra, licenciada Sofía. Muchas gracias, licenciado Milton. Tengan ustedes un buen día a este nuevo conversatorio donde vamos a tener a dos valiosas autoras que nos van a contar un poco de la historia del desenvolvimiento intelectual en Guatemala. Gracias por participar y desde ya pues les exhortamos a seguir en estas actividades que son de beneficio y son muy significativas para nosotros los guatemaltecos. Muchas gracias, tengan ustedes un buen día y lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenidas y bienvenidas a cada uno de ustedes. Gracias, licenciada Sofía. Ahora me permito presentar a nuestras dos invitadas. Una de ellas es la doctora Tania Sagastume Pais, doctora y maestra en Historia por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido coordinadora del Departamento de Posgrado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. También coordinadora titular de los seminarios de régimen conservador y régimen liberal en la licenciatura en Historia. Autora de varias publicaciones acerca de la ciudad de Guatemala en los temas de trabajo urbano, diversiones populares, abastos de alimentos, así como sobre historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. Bienvenida, doctora Tania Sagastume. Y me permito presentar a la maestra Lisette Jiménez, maestra en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un diplomado en estudios de género en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Guatemala, autora de diversas publicaciones sobre historia de la mujer en Guatemala, siglos XVIII y XIX. Mujeres y vida cotidiana en tiempos de guerra, 1837-1840, y coautora del estudio de la cultura maya, Universidad Autónoma de México. Actualmente es docente de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida, maestra Lisette Jiménez.
Pues para entrar de lleno a este conversatorio, pues les daremos 10 minutos a nuestras invitadas para que hagan una exposición general en la cual pues ustedes nos brindarán un panorama, una apreciación general acerca de esta obra del doctor Salazar. Tiene la palabra, en primer lugar, Tania Sagastume. Le escuchamos, Tania. Muchas gracias, doctor Torres. Bueno, primero, agradecida por la invitación que nos hiciera Roberto Cifuentes de la Editorial Universitaria. Un saludo al doctor Torres, también un saludo a la licenciada Sofía Gamarro de la Editorial Universitaria. Un gusto estar aquí. Y pues también un saludo a mi colega Lisette Jiménez, con quien compartimos la Escuela de Historia. Es una obra muy, muy importante y déjenme decirles que esta edición reciente de la Editorial Universitaria es una edición muy cuidada y realmente muy, sería importante que la tuviéramos todos en nuestras bibliotecas, como decía el doctor Torres. Ramón Arístides Salazar Barrutia es un reconocido autor de finales del siglo XIX que de alguna manera representa el pensamiento político y la cultura política de la época. Una de las preguntas que uno se plantea cuando lee a Salazar es cómo fue que un médico se dedicó a escribir en su tiempo sobre historia, cultura, política, pero no de temas médicos. Y es interesante porque, como veremos en esta pequeña reseña que les voy a hacer, algunos de los temas presentes en sus escritos nos van a revelar que se trataba en realidad de un hombre de su tiempo. Él tenía una firme adhesión a los principios liberales, como por ejemplo la libertad, el orden, la razón y el Estado laico. Esas son ideas recurrentes en sus escritos. Los autores que han estudiado a Salazar lo ven como una historia de éxito, que él mismo logra retratar a través de sus escritos. Hijo de un artesano y una mujer, como él mismo lo define en sus escritos, una sencilla mujer del pueblo. Así la define en su libro de Tiempo Viejo. Salazar va a poder acceder a una posición social y política privilegiada en una época de grandes cambios para Guatemala. Y ese ascenso social lo va a lograr precisamente a través de la Universidad de San Carlos. Él vivió su niñez y adolescencia durante el periodo conservador y sus estudios de medicina van a transcurrir en ese periodo de cambio entre finales del periodo conservador y los primeros del periodo liberal. Y ese es uno de los aspectos que también interesan en la vida de Salazar, porque no aparece en ninguno de sus estudios como médico privado y tampoco aparece trabajando en algún hospital como médico. Y a excepción de una de sus novelas que se llama Alma Enferma, ninguno de los otros libros va a reflejar esa formación como médico. Él más bien aparece como un personaje letrado de la época. La única referencia que se encuentra es en la revista El Educacionista de 1896, en donde se publica una breve nota biográfica sobre el gabinete de Reina Barrios, en donde Salazar aparecía como secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Era diplomático, doctor en medicina y cirugía, y hay una breve referencia que indica que fue profesor de química inorgánica en la Escuela de Medicina y Farmacia, aunque no dice en qué año, ¿verdad? Y lo que sí se puede consultar entonces son sus escritos y su carrera política, que fue a la que él se dedicó. Se trata de un prolífico autor de crónica y novela. La mayor parte de sus obras fueron publicadas en la década de 1890, sin embargo, él ya aparece desde 1870 como socio activo de la Sociedad Literaria El Porvenir, escritor asiduo en el periódico El Porvenir de esa misma sociedad, y es interesante porque va a aparecer como escritor en casi todos los periódicos de Guatemala,
entre 1877 y 1914, cuando muere. Incluso fue director de alguno de esos periódicos. Entonces era, sin duda, un personaje reconocido en su época, con importantes cargos políticos y diplomáticos, tanto en el gobierno de Reina Barrios como con Barrios y Varillas. Va a aparecer también como director de la Biblioteca Nacional e incluso, según nos cuenta Catalina Barrios en su libro, aparece como juez en concursos de belleza. Era muy solicitado, de manera que era un personaje importante. Sobre el libro Historia del Desenvolvimiento Intelectual en Guatemala, época colonial, este libro revela los intentos de Salazar por destacar los aportes de este periodo del que él se considera heredero intelectual. Como bien dice Enrique Gordillo, el libro no guarda una estructura cronológica, sino temática. Yo agregaría que en realidad la estructura y el contenido de los capítulos probablemente obedecen a un estilo de escritura de breves artículos periodísticos en el que Salazar ya se había especializado. Son temas diversos, unidos por el periodo histórico al que se refiere. El autor tiene un especial gusto por la historia y por eso le va a dedicar 5 capítulos a los cronistas coloniales, otros 7 capítulos a los poetas de la misma época, y pues su formación como médico se evidencia en el interés por temas de salud y farmacopea colonial, así como sobre los avances médicos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, temas a los que les va a dedicar 6 capítulos. También incluye temas de educación, por supuesto la Universidad de San Carlos, sobre filosofía, sobre el Colegio de Abogados, del que por cierto no habla muy bien, sobre la sociedad económica, sobre algunos oficios artesanales, sobre bellas artes y diversiones. Y, no sé si tengo tiempo todavía para referirme a estos temas. Claro que sí, doctora. Gracias. Es que quiero platicarles algo que a mí me llamó la atención porque entre los temas que yo he estudiado están los artesanos y me llama la atención que Salazar, a pesar de que su padre había sido artesano, no le dedica ningún capítulo específico a los oficios artesanales y se va a referir a ellos de manera general. Apenas una pequeña nota en el primer capítulo revela de qué manera el autor va a romper lanzas en contra del antiguo régimen cuando afirma que las corporaciones de oficios, los que conocemos como los gremios, y sus cofradías constituían, y aquí cito lo que él decía, un sistema autoritario y absorbente que se entrometía hasta en los menores detalles para el ejercicio de las artes manuales. Aquí vemos cómo se revela un Salazar liberal. No obstante, en el texto sí aparecen algunas referencias, como por ejemplo tarifas. En el capítulo 11 se refiere a los barberos y a las parteras como una calamidad en los pueblos apartados porque carecían de los conocimientos del arte y del cuerpo humano. Habla, por ejemplo, de que fue hasta el 1883 cuando se estableció la primera escuela de comadronas, de donde él dice salieron muy aventajadas discípulas, y ya en la década de 1890 se estableció la escuela de comadronas en la escuela de medicina. En otros 2 capítulos incluye notas sobre hilanderos, grabadores, pintores y escultores, y hay una parte donde habla con mucho aprecio sobre la sociedad económica y las bellas artes que van a florecer en Guatemala y habla de algunos artistas de la época. Sobre diversiones públicas, él le va a dedicar 2 capítulos, uno sobre el teatro y otro sobre las fiestas. En ambos capítulos él persiste en esa dura crítica anticlerical que tiene sobre la sociedad colonial. Y es interesante cómo en el capítulo del teatro, Salazar refleja esa tensión entre la censura religiosa y lo que él denomina las manifestaciones del espíritu. Y aquí es donde vemos de nuevo a ese Salazar auténticamente liberal.
Este es interesante porque incluye el texto completo del reglamento del primer teatro de 1794. Y esto también nos va a revelar cómo Salazar es un gran admirador de los pensadores ilustrados de finales del 18. Bueno, las fuentes que en los 40 capítulos del libro, Salazar utiliza una importante cantidad de fuentes bibliográficas y documentales que revelan no solo su acuciosidad, sino también que él está utilizando los fondos del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de la Sociedad Económica. Como sabemos, la Biblioteca Nacional fue fundada en 1879 y dependía del Ministerio de Instrucción Pública. Entre los directores aparece el mismo Ramón A. Salazar en 1895. Es indudable que se trataba de un asiduo lector y como repito, se trataba de un hombre de su tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora Sagastume. Ahora cedo la palabra a la maestra Lisette Jiménez. Tiene la palabra, Lisette. Muchas gracias. Pues me uno a Tania al agradecimiento a la Dirección General de Administración de la Biblioteca Central y a la Editorial Universitaria, ¿verdad?, por la invitación a comentar esta obra, que como ya lo comentó Tania hace un momento, la historia del desenvolvimiento intelectual en Guatemala, de Ramón A. Salazar, quien sin duda fue un intelectual muy influyente en la comprensión de la historia, ¿verdad?, al escribir sobre la historia colonial y en el devenir de nuestra sociedad a partir de los procesos impulsados por los segundos liberales. Como buen liberal tiene una mirada, podríamos decir, retrospectiva hacia la colonia para entender cuál es ese proceso que se ha tenido en la sociedad guatemalteca de finales del siglo XIX, que desemboca en lo que los segundos liberales están realizando. Él nace a mediados del siglo XIX en la ciudad de Guatemala, estudia en el Colegio de San Buenaventura, como fue mencionado, y luego en la Universidad de San Carlos. Curiosamente, ¿verdad? Curiosamente es médico y ahí, digamos, está la inflexión, creo que compartimos con Tania, de el interés que hay prácticamente en casi todos los profesionales del siglo XIX, de finales del siglo XIX, jurisconsultos, abogados, literatos, en este caso médicos, aficionados por escribir historia, ¿verdad? Y como en ese momento no había, podríamos decir, historiadores profesionales, pues estaba abierto el campo para esa construcción. Tiene 40 capítulos, es un trabajo extenso con 3 anexos en donde va relatando ese desenvolvimiento intelectual en el periodo colonial. En su obra, Ramón A. Salazar promete continuar esta narración, pero no lo realiza, entonces nos quedamos solo con ese periodo. Y ya casi al final propone retratar al vivo el estado de los espíritus durante esa época lejana y nebulosa que le llama, o que se le llama en ese momento la colonia. Pues en 40 capítulos tenemos una gama de opciones, ¿verdad?, de información, de relatos, de miradas, de puntos de vista, de entradas que Salazar nos propone. Yo seleccioné algunos tópicos para compartir desde el abordaje que el autor hace de ellos, ¿verdad? Y seleccioné 3 de todo lo que él propone. ¿Cómo retrata o cómo narra la participación o la mirada que él tiene sobre las mujeres? ¿Cómo habla de los historiadores o a lo que se conoce como historiadores en el siglo XIX? Y algunas líneas sobre la universidad y la formación que en ella se da,
Debo señalar que como casi todos los escritores, pues no tienen una intención específica de hablar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o de su participación, o de cómo son o qué hacen. Pero como generalmente ocurre con casi todos, en las obras que leemos o consultamos siempre están mencionadas de alguna manera, como paisaje, como acompañantes, como problema, como disruptoras de la sociedad. Y es interesante ver la mirada de un hombre ilustrado, culto, del siglo XIX con respecto a las mujeres. Lo más probable es que él está trasladando esa mirada decimonónica sobre las mujeres coloniales. ¿Ah? Y así, en su obra, como bien decía Tania, que tiene más una intencionalidad temática, a donde él va abordando distintos temas, perdón. La primera cita que podemos encontrar de las mujeres tiene que ver justamente con la fundación de la ciudad de Guatemala. Y en ese momento él señala, y abro comillas, esta soledad de América dio abrigo a una noble dama de la familia de los Albuquerques, que rodeada de una corte de doncellas de noble origen, vino de España en 1539, casada con el adelantado. Cierran las comillas. Pues hasta aquí, en esta nota no hay nada especial. Podemos decir que es prácticamente lo que todos conocemos, ¿verdad? Sobre cómo se da esta llegada de las mujeres europeas. Pero hay una nota al pie de la página que abre el panorama y que amplía información. Esa nota tiene que ver con una cita de la carta de Alvarado al ayuntamiento, en donde Alvarado expone, ¿verdad? Y está ahí en el libro. Dice ahí, solamente queda de decir que vengo casado y doña Beatriz está muy buena. Trae 20 doncellas muy gentiles mujeres, hijas de caballeros y de muy buenos linajes. Bien creo que es mercadería que no me quedará en la tienda nada, pagándomela bien, que de otra manera excusado es hablar en ello. Cierra las comillas de la cita. Además, Ramón A. Salazar menciona que Alvarado era rumboso en todo y no le iba a la saga a su mujer. Entendemos que es doña Beatriz. Para la época, según el diccionario de autoridades, para entender qué significa el término rumboso, se puede entender que ambos, Alvarado y Beatriz, eran pomposos, ostentosos y hacían gala de magnificencia en sus acciones. O sea, se hacían notar. Podría interpretarse de esta pequeña cita, pequeña mención de las mujeres, de las primeras mujeres europeas en América, que la colocación de las doncellas se refiere a algo muy concreto y común de esa época para las mujeres de ese grupo social. Es el pago de la dote para contraer matrimonio. Estas eran acciones bastante comunes en la época, aunque el término mercancía se refiere más o podría pegarse más a lo que estaban usando en el siglo XIX y que para nosotros ya suena fuera de lugar. Avanzando en esta estabilización de los conquistadores y sus instituciones, menciona cómo se fundaron las primeras escuelas y se enseñaron las primeras letras. Y vuelve a salir el interés de Salazar por la educación. Apunta que hubo caballeros que fundaron colegios para doncellas, donando dinero para el alimento de las niñas que ahí se educaban. Pero tiempo después, hacia 1635,
un incendio va a arruinar el proyecto, el edificio se reedifica, pero la institución degeneró de colegio de doncellas a un asilo para malas mujeres y se tuvo que cerrar. Él, siempre preocupado por la educación, continúa con otra institución para mujeres, el Convento de la Concepción, célebre en nuestras historias y leyendas, y señala que en 1729, pues, era un convento, podríamos decir, que tenía exitoso en su época, tenía 103 monjas, 140 pupilas, y como las monjas entraban, pero no perdían su estatus, había 700 criadas para atender a las monjas de ese convento, además de beatas y profesas, según podríamos decir, cómo van avanzando en su vida religiosa. Allí se refugiaban, mencionan, las jóvenes de la colonia, buscando una educación imperfecta y en las distracciones de la ciudad, enclavada en el corazón del reino. Las que no podían encontrar en el seno de una sociedad viciosa y corrompida, como lo fue la Guatemala del siglo XVIII. Después indica, porque él va hablando como por estamentos, que también se funda un colegio para niñas indígenas, que degeneró en beaterio. La mente de los que contribuyeron a aquella creación era la de educar a las niñas en las letras europeas, pero estaban tan acostumbradas o hechas a esa atmósfera de, digamos, el beaterio o del colegio, que el elemento clerical degeneró pronto. Y las niñas, en vez de salir para el siglo, para el mundo, se convirtieron en beatas. Como ya lo mencionaba Tania también, como buen liberal, veía con recelo el auge de los conventos y el sentido de permanencia en ellos. La función era salir del convento, salir de la vida clerical y entrar al mundo, no quedarse en él. Una más, aprovechando el tiempo que tengo, hablando de las mujeres, que me parece extraordinario, creo que se puede decir que hay párrafos que no tienen desperdicio en esta obra, pues muestran la mirada de los hombres de Estado, de los políticos, de quienes tienen influencia en la sociedad del siglo XIX, y nos revelan el sentir y la comprensión de cómo se veían las mujeres en esa época. Aquí el ejemplo al señalar a los lingüistas en el Reino de Guatemala. Y me voy a ir despacio por lo que significan estos escritos. Valdría la pena aclarar que cuando Ramón A. Salazar habla de los lingüistas, estamos hablando al inicios del reino, estamos hablando de los traductores, de los intérpretes, que pueden acercar a los europeos con las culturas que habitaban en estas regiones. En ese sentido, Ramón A. Salazar, retomando los términos coloniales, va a hablar de las lenguas como las personas que pueden hablar y que pueden servir de intérpretes. Y dice lo siguiente, abro comillas: las lenguas fueron de mucha utilidad para los conquistadores, y no hay tipo más célebre entre ellas que la famosa Doña Marina. Primera mirada. Me parece que a este hombre instruido le falló aquello que en mi época se insistía mucho, de la relación entre el género y el número, pues el tipo más célebre era una mujer.
el tipo más célebre entre los lenguas, el hombre más célebre entre los traductores, no fue hombre, fue mujer, ¿verdad? Estamos hablando de doña Marina, que después la vamos a conocer como la Malinche, ¿verdad? Pero también queda un poco difícil decirle a una mujer, la tipa más célebre, porque el término nos suena, cuando lo pasamos a femenino, tiene otras connotaciones y suena peyorativo. Prosigue de la siguiente manera. Aquella india ideal que no sabe uno si despreciar o admirar con entusiasmo. Cierro comillas para hacer el comentario. Hasta aquí, tampoco sabemos si admirar o despreciar con entusiasmo al autor, porque pareciera que hay oscilaciones o ambivalencias en el examen de la traductora. Puede bien generar un rango muy amplio en cuanto a la valoración de sus actos. Pero fue de utilidad, pero no sabemos si admirar o despreciar. ¿A qué se debe esta ambivalencia? Él lo dice. Pues, aunque traicionando a su raza, fue el elemento quizás más valioso que encontró Cortés para subyugar al gran imperio de los aztecas. Esta visión es la más general y extendida en cuanto a doña Marina como traidora a su raza. Pero lo que no quedaba claro y seguro no interesaba en ese momento a los médicos historiadores era que los pueblos eran diferentes entre sí. Las lealtades que extraña el escritor no existían y había una mirada homogénea sobre las poblaciones. Todas las poblaciones indígenas eran iguales o todas las mujeres eran iguales. Había como un continuum en esa explicación. Termina el párrafo Ramón A. Salazar afirmando: amó a Cortés y fue de las primeras en encariñarse con la civilización europea. Cierro. Al igual que Alvarado y doña Beatriz, Ramón A. Salazar diría yo que es rumboso para hablar de los sentimientos de doña Marina. Amor, cariño, pero 2 líneas antes ha dicho que es una mujer que no sabe si despreciar o admirar porque fue traidora. Esto no es extraño. Vale la pena señalar que escribieron y modelaron muchos escritores en el siglo XIX el llamado amor romántico y construyeron modelos de mujer y modelos de sentimientos, sin que muchas veces estos tuvieran una relación con la realidad. Y luego se sorprendían al comprobar que las mujeres reales, sus compañeras reales, sus familiares reales, sus parejas reales, no sentían o manifestaban el afecto de maneras distintas. Estas son apreciaciones de funcionarios del siglo XIX que pasaron a los textos y luego a la tradición. Afortunadamente, hoy tenemos documentos que nos presentan los hechos desde otras perspectivas y podemos tener otras apreciaciones de los acontecimientos del siglo XVI y los posteriores. Pero creo que Ramón A. Salazar es riquísimo en estas valoraciones y apreciaciones porque nos permiten tener de primera mano una mirada, una interpretación, una forma de comprender a sus contemporáneos y una forma de trasladar una tradición que nos llega y que de la cual todavía escuchamos algunos ecos. Hay algunas cosas más, pero creo que en honor al tiempo voy a quedarme aquí para poderla compartir luego con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Bueno, con lo que ustedes han dicho, pues nos formamos un panorama de la actitud, de la posición
de don Ramón A. Salazar frente a los procesos históricos de nuestro país. Es un poco difícil no dejar de hablar en este contexto de don José Mía y Vidaurre, que hace pocos días pues se cumplió el bicentenario de su nacimiento. Y pues la visión de José Mía es conservadora, ¿no? Pero no sé ustedes cómo notan el discurso de Ramón A. Salazar en relación a la visión que tiene de la época colonial, de la conquista de la época colonial. Hay también, como en José Mía, un toque de nostalgia y de idealización respecto a algunos tópicos o elementos sociales y políticos coloniales en él, o al contrario, es una actitud deconstructiva o analítica que no idealiza ningún elemento de la conquista y de la época colonial, como sí sucede, por ejemplo, en José Mía y Vidaurre. ¿Tiene la palabra, Tania? Sí, muchas gracias. Esto va a ser, de alguna manera, una referencia recurrente en los autores de la época. Como sabemos, sobre todo quienes se dedican a la escritura de ensayos sobre historia de Guatemala, lo que estamos viendo aquí es parte del proceso de construcción de la nación. Y en esa construcción, por supuesto que ese legado español desempeña un papel muy importante y los autores lo tienen claro. El periodo liberal muestra como la culminación de un proceso que ha sido dificultoso. Tienen esta mirada evolucionista que va a ser común en los escritores de la época también. Y en ese proceso de construcción han intervenido, por supuesto, durante 300 años los españoles. Entonces, sí, efectivamente hay una mirada no solo nostálgica, sino también de reconocimiento, que hay un legado importante que esa sociedad decimonónica disfruta, reconoce. Y lo interesante es también cómo van a aparecer los indígenas en ese proceso de construcción que esos historiadores del siglo XIX están haciendo. Hay un reconocimiento de un pasado prehispánico glorioso, hay un reconocimiento de ciertos excesos en el proceso de conquista y colonización en contra de los indígenas, y hay un desconocimiento del valor que puedan tener los indígenas de su propia época. Y entonces se construyen o se recuperan una serie de estereotipos y miradas peyorativas hacia los indígenas, esos indígenas con los que conviven esos escritores del siglo XIX. Entonces, sí, es una mirada nostálgica del pasado colonial, pero recordemos que se trata de pensadores liberales, incluso el mismo José Milla, aunque a Milla lo reconozcamos como conservador, de pensamiento conservador, en realidad estamos viendo a escritores del siglo XIX que están influenciados por las ideas liberales de la época, con diversos grados, pero en general se trata de liberales, son liberales decimonónicos. Tienen algunas críticas, como por ejemplo lo vemos en Salazar cuando es crítico en el sentido de ser anticlerical, lo que no significa que sean antirreligiosos. Y esto nos da un indicio de por dónde va. Él reconoce que las reformas que se realizaron a partir de 1871, con la expulsión de las órdenes regulares, la expropiación de los bienes
eclesiásticos, la reducción de las fiestas religiosas, hacer laica la educación, todos estos factores nos están indicando por dónde va el pensamiento de Salazar, pero no es tan diferente del pensamiento de Milla. Ambos van a coincidir, que son estos historiadores del siglo XIX que están construyendo esos relatos de la historia liberal que todavía cuyo legado todavía reconocemos hoy en día. Gracias. Gracias, Tania. Tiene la palabra, Lisette. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que esto mismo que hemos escuchado con respecto a los escritos de Ramón A. Salazar con respecto a las mujeres, también se puede poner con respecto a esa mirada sobre la colonia y sobre la sociedad de esa época, ¿verdad? O los tiempos muy tempranos de la conquista. Hay esa ambivalencia de reconocer capacidades, ingenio, habilidades, pero luego esas mismas ingenio, capacidad, habilidad no es suficiente frente a la civilización que traen los europeos. Entonces aquí hay mucho avance, pero el avance que hay no es civilización. Entonces reconoce que fue quizás una mala decisión destruir una serie de documentos que nosotros podremos llamarle códices, pero que enseñar a leer y escribir las primeras letras castellanas, europeas, fue lo mejor que pudo haber pasado. Pero además de ser tan hábiles, les costaba, digamos, eran como limitados en el aprendizaje. Entonces, yo creo que justamente están trasladando la mirada que ellos tienen sobre la sociedad contemporánea y la están haciendo una suerte de traslado, de llevar e imponer su mirada decimonónica sobre la sociedad colonial. Y en ese sentido es donde no logran valorar, desprendiéndose de ese presentismo, podríamos decir, ¿verdad? Su tiempo presente lo trasladan a esos otros siglos. Y como ellos se están modernizando, pero una modernización liberal, y para eso hay que constreñir a unos grupos, obligarlos a trabajar ya desligados de sus bienes y de sus propiedades, y no se está haciendo de grado, pues hay también que construir unas debilidades o dificultades o maneras de proceder que apuntale las acciones que los liberales están llevando adelante. Y digamos que la divisa de orden y progreso, pues la tienen muy inoculada, para usar los términos de la época. Está introyectada en estos autores que realmente se está llevando el progreso. Que hubo gente valiosa, pero quizás como doña Marina, valiosa en cuestiones muy particulares, pero no en sentido general, digamos, como persona. Y yo creo que esta es la tarea, es la tarea liberal. La tarea liberal es construir una sociedad, construir un modelo, un ordenamiento, en donde no necesariamente responde a la realidad concreta, sino cómo se quiere construir esa realidad, cómo se quiere ordenar la sociedad. Y para eso se traen estas largas narraciones, ¿verdad? Donde hay altibajos y vamos encontrando en esos 40 capítulos inflexiones, ¿verdad? Está bien educar a las niñas, se quema el edificio y se convierte en casa de malas mujeres. Ahí nos faltan datos, ahí pasó algo, ¿verdad? Pero no es el hecho, no es el hecho. Es, digamos, la educación hace bien, pero ¿para quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué educación debe ser? Entonces, es darle como sustento a las acciones que están realizando.
Y creo que esa es la gran tarea liberal y que tuvo un peso enorme todavía en el siglo XX y algunas cosas las seguiremos arrastrando porque esa mirada liberal sobre la colonia se traslada a los estudios superiores, se traslada a la manera de entender la colonia y muchas de las interpretaciones que tenemos coloniales parten no de conocer digamos, ese periodo, el periodo de la dominación hispánica en sus propias fuentes, sino en la interpretación de los funcionarios liberales sobre ese pasado, ¿verdad? Sobre ese pasado. Y cuando se hacen algunas consideraciones generales acerca de algunos tópicos que surgen, especialmente en los escritores de la época. Tengo presente, por ejemplo, a María Josefa García Granados, a Batres Montúfar, más atrás un poco Vergaño también, Vergaño y Villegas, que dejan entrever una cierta necesidad para instaurar el orden, el progreso, el desarrollo, dejan entrever en algunos símbolos que utilizan pues de manera muy artística, muy literaria, la necesidad de una tiranía, como digamos, el advenimiento de un Mesías o de alguien que ponga orden, porque los ciudadanos de este país no son capaces de poner orden. Eso se nota en algunos símbolos, especialmente en María Josefa García Granados, cuando pide, ¿no? Al cielo le pide que mande un monstruo, que ponga orden, especialmente en el sermón, pero también en Batres Montúfar y en otros poemas, como esperando que alguien ponga orden, pero que ese alguien, ese agente ordenador, no es posible que esté aquí en el país. Decía, como una admonición o una premonición, mejor dicho, de las tiranías que vendrían después, ¿no? Porque no es posible poner orden en este caos, en este desorden, en esta Guatemala triste, porque en tiempo viejo, perdón, en el libro viejo, Ramón Salazar nos describe una ciudad de Guatemala triste, pobre, abandonada, aislada. Incluso Pepe Mía, en uno de sus textos, en un viaje al otro mundo pasando por otras partes, cuando habla del Chapín, que es su alter ego que lleva ahí como compañero, dice, hay que deschapinizarlo, ¿verdad? Hay que deconstruir ese Chapín que es, primero, ese paleto, tonto y tiene un montón de males, ¿verdad? Que claro, es cómico, ¿verdad? Eso sí, muy cómico, pero que hay que deschapinizarlo, dice, ¿verdad? Entonces yo veo ahí como un tópico también o una constante, pero no sé si en Ramón A. Salazar también pueda entreverse esa necesidad de orden a la luz tal vez de la masonería o del mesianismo, digamos, como interpretando al pueblo, a la sociedad guatemalteca como impotente, como impotente. No sé si eso se puede notar en la obra que estamos comentando, o si por el contrario hay una esperanza en Ramón A. Salazar, una esperanza en las fuerzas vivas, especialmente los criollos, los liberales, los mestizos un poco, como para cambiar el rumbo y poner orden, el preciado orden y desarrollo en el país. No sé qué puede comentar Tania. Sí, gracias. Pues interesante esta mirada. Yo creo que este plantear que existe desorden y que es necesario poner orden, bueno, nos revela varias cosas. Efectivamente, ellos mantienen una crítica muy fuerte sobre lo que consideran que dejó el periodo conservador. Particularmente Ramón A. Salazar en Tiempo Viejo nos pinta un panorama que no va a ser tan distinto
al panorama que revelan algunos viajeros posteriormente y que también va a recuperar el mismo Lorenzo Montúfar, Batres Jauregui. Tendríamos que leer también entre líneas que ellos son muy críticos de ese periodo conservador anterior. Y cuando aluden al orden, yo creo que se están refiriendo a este principio del pensamiento ilustrado que junto con la razón van a ser como los pilares en la construcción del pensamiento liberal ya en el siglo XIX. Entonces, a lo mejor no están pidiendo que venga una figura humana a poner orden, sino que más bien se están refiriendo a la difusión plena del Estado liberal y que sea el Estado el que ponga orden. En ese sentido es que yo digo que estos escritores, y quizás podríamos incluir también ahí a Josefa Granados, no sé si a Simón Bergaño y Villegas, porque, bueno, él es de principios de siglo y él es más ilustrado, ¿verdad? Hay 80 años de diferencia entre ellos y quizás Simón Bergaño y Villegas estaría más cerca de José del Valle que de Ramón Salazar, José Milla y esto. Hay, digamos, ahí algunas diferencias. Entonces, creo que ellos están pidiendo que se imponga el orden y la razón, estos valores que nacen en el pensamiento ilustrado y que se van a difundir al pensamiento liberal, y lo que pretenden es que sea el Estado liberal el que venga a poner orden. Creo que no se están refiriendo necesariamente a una figura autoritaria. Tendríamos que explorar ahí en cómo los liberales conciben el orden y cómo se contrapone esto, porque su referencia inmediata es el régimen conservador. Y lo que está ahí de por medio es una construcción ideológica y tendríamos que desbrozar ahí y entender que es una cuestión ideológica y política. Entonces, no creernos del todo que existe ese desorden al que aluden ellos, sino que es una época que no, con la que ellos no están de acuerdo. Entonces, creo que por ahí iría esa construcción. Los escritores, al final de cuentas, son personas de su tiempo. Y por más creativos que sean, están reflejando el ambiente en el que viven, pero también sus ideas, sus anhelos y las influencias teóricas que están recibiendo. Y Bergaño está mucho más atrás, ¿no? Pero fascinante, fascinante Bergaño y Villegas, porque hasta cómo se puso ese apellido. Su apellido era Carreño. No, ese personaje es fascinante, pero corresponde a otra época. debe rescatar. Lo que pasa es que sí hay una, de Landívar inclusive, hay cierto tono como para seguirle la pista, ¿no? Cierto tono espiritual que tiene que ver con ese desencanto, desilusión, impotencia, que claro, Landívar es un canto muy hermoso, ¿no? Pero por ahí hay unas pinceladas, sobre todo cuando habla de las minas, el trabajo en las minas, que dice, bueno, la esperanza está aquí en esta gente que está trabajando en las minas. Es muy, muy interesante el contenido social que a veces cuesta percibir en la obra de Landívar. Y en Bergaño también hay unas posiciones un poco, podríamos decir, como de constructora, ¿no? Que para su época son muy, muy atrevidas, ¿no? Muy transgresoras. Pero sí se nota un desencanto y sobre todo impotencia. Yo lo he notado especialmente en la literatura, ¿verdad?
No sé qué nos podría decir Lisette respecto a este tema. Y muchas gracias. Pues yo creo que a veces hay una intencionalidad narrativa para plantear un punto de partida y poder establecer sobre este los cambios necesarios o los avances que se requieren. Pero en esto que mencionaba Milton, hay cuestiones pues el avance de la historia nos permite hacer esos contrastes. Eh, creo, sin temor a equivocarme, que los políticos, los escritores del siglo XIX, a diferencia de otras épocas más cercanas a nosotros, quizás, pues efectivamente eran hombres ilustrados, eran hombres leídos, estudiados, no era extraño que se cartearan con otros intelectuales de otros países, como lo vemos a lo largo del siglo XIX. Y entonces, pues los ecos de estos grandes hombres puede ser ese Leviatán, ¿verdad? Que no necesariamente es un sujeto, sino es una construcción que se necesita para poner orden en el supuesto desorden que se está viendo. Pero la idea de orden corresponde, podría pensar también, a los proyectos o los ideales que cada grupo tiene. Y como aquí, como decía Tania, lo próximo es los gobiernos anteriores, y yo creo que esa es una tradición muy guatemalteca, ¿verdad? El no reconocer absolutamente nada de los antecesores. A los antecesores hay que enterrarlos junto con sus obras. Y no hay nada bueno que sea rescatable, ni nada valioso, ni nada que se pueda utilizar. Eh, tal vez en ese sentido somos salazarianos, ¿verdad? Con esa mirada un tanto eh, desencantada. Y cuando se habla, por ejemplo, de la ciudad, pues da la impresión de esos lugares, yo me lo imagino, ¿verdad? Eh, esas poblaciones sin gusto, sin alegría, sin entretención, pero ahí está Tania con todas las entretenciones de la época. Y eran otras diversiones, quizá a nosotros nos podrían parecer escandalosas, ¿verdad? Pero la cantidad de normas para combatir los excesos en las diversiones que había, pues nos da idea de otras ciudades, es decir, nos está trasladando, además de su visión, un sentimiento, ¿verdad? De lo que hay que hacer para modernizar estos lugares. Y si queremos saber algo más de la ciudad de Guatemala y esos talantes, ¿verdad? Para contrastar con estos autores que nos dan esta percepción, pues está el libro de Tania sobre la ciudad de Guatemala. Podríamos ver a Caroline Salving y a Helen Sambor que visitan la ciudad de Guatemala en esta misma época. Y pues están los contrastes, ¿verdad? Están los contrastes. ¿Cuál es la verdadera ciudad? Pues posiblemente serán todas esas ciudades, ¿verdad? Todas en una, porque es por donde paso, con quién me reúno, para qué estoy haciendo, cómo lo hago. Pero además de esto, ¿qué percepción tengo de la situación? En estas dos autoras que le menciono, Caroline Salving y Helen Sambor, una describe hasta las banquetas de la ciudad y dice que eran muy lindas, y otra dice que las banquetas estaban, diríamos en términos guatemaltecos, marimbeadas, ¿verdad? Y rotas y no se podía caminar. Y entonces, pues una y otra, habría que ver por qué calles pasó cada una y a dónde fueron. Pues una fue a la Antigua y le costó muchísimo llegar, tuvo que pasar aquí por mi barrio para Bárcenas, ¿verdad? Y fueron días de viaje. Y la otra entró por el Atlántico porque venía visitando las plantaciones de café de donde abastecían su tienda en Boston. Entonces, digamos, por dónde pasan, por dónde transitan y qué miran. Y creo que aún leyendo a Ramón A. Salazar, a Tania Sagastume, a Caroline Salving y Helen Sambor, tendríamos mucho más aspectos que encontrar en estas ciudades, que son eso que dicen los autores y seguramente más, y seguramente más.
Y dependiendo a quién estamos leyendo y quién nos está narrando, pues Pepita García Granados era la rama radical de la familia. Y si ya su hermano era girondino, pues ella debió haber sido jacobina. Entonces, pues se necesitaba ese leviatán, ¿verdad? Y que posiblemente ella hubiera podido humanizar en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que también es interesante que entre los escritores, Pepita García Granados no aparece en el listado de don Ramón A. Salazar. Digamos, son otros los autores, pero reconoce muchos autores ilustrados. En la formación, por ejemplo, del primer médico, el primer médico formado en Guatemala, el doctor José Felipe Flores, que cuando uno lo lee, pues qué bueno que hubo un primer médico, pero qué miedo ser su primer paciente, porque estudió solo en muñecos de cera y pues un autodidacta, casi como lo que yo ofrezco de historiadora cuando digo que yo también hago operaciones, ¿verdad? Entonces, pues creo que la visión que nos trasladan tiene una intencionalidad también y a veces eh, ni siquiera tan explícita para el propio autor. No es que el autor diga, quiero trasladar una visión triste de la ciudad, pero la mirada que ellos han ido conformando lleva a ese camino, pero tiene una salida. ¿Cuál es el proyecto que sustenta esa mirada? Vamos a transformar esta ciudad triste en una sociedad moderna o en una ciudad avanzada mediante el progreso. Introducción del alumbrado público, otra forma de acceso a los lugares, otro tipo de relaciones que se van a construir. Entonces ahí están trasladando una mirada de época. Sería lo que yo entendería de los aportes de Salazar y de su mirada sobre estos tópicos que menciona. Sí, muy interesante. Me recordé de una caricatura que hizo Conan Doyle cuando se graduó de médico, que él mismo hizo su caricatura en lugar del título decía ahí, tengo licencia para matar, lo que decía de Felipe Flores. Bueno, también lo que sí es muy notorio es que hay un antes y un después del traslado de la ciudad, ¿verdad? Porque haber dejado una ciudad como lo que hoy es Antigua Guatemala y empezar de cero aquí a principios del 19 o finales del 18, ha de haber sido también algo muy traumático para los ciudadanos, ¿verdad? Para los capitalinos especialmente. Bueno, como el tiempo apremia, solo quiero hacer una pregunta más, como eh, este conversatorio está abierto para todo público, pero siempre la mayoría de público que tenemos es de la Universidad de San Carlos, de nuestra querida universidad, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo les parece a ustedes ese panorama universitario que nos traslada Ramón A. Salazar en su libro? Tania. Ay, perdón. Sí, muchas gracias. Pues es evidente que Salazar es consciente, como lo fue para algunos personajes de la época, que los sectores menos favorecidos que provenían como en el caso de Salazar, cuyos padres eran de un sector humilde, a un artesano y una esposa de un artesano, es evidente que la Universidad de San Carlos para él representó una posibilidad de ascenso social. Y aunque sus referentes para revelar que existe cierto desorden en las épocas anteriores, sus referentes al final de cuentas son europeos. Y entonces, como buen escritor del siglo XIX, ellos aspiran a construir
una sociedad culta, civilizada, digamos, construir estos relatos heroicos que planteen que esa sociedad que ellos están viviendo en ese momento ha sido parte de un proceso de construcción en el que han intervenido muchos sectores. Y pues yo creo que en ese momento, aunque la universidad todavía está anclada, la Universidad de San Carlos todavía está anclada a los cánones de la universidad medieval y que apenas empieza a movilizarse, yo creo que nos va dando un indicador de la importancia que ha tenido la Universidad de San Carlos en la sociedad guatemalteca. En este momento todavía no podemos hablar, por supuesto, de la autonomía y ni siquiera de los movimientos que se van a dar a partir de 1918 con los ecos de la Reforma de Córdoba. Sin embargo, esa universidad de finales del siglo XIX ya constituye, y Salazar es un ejemplo de cómo la universidad se va a convertir en una posibilidad de ascenso social para los sectores menos favorecidos. Por supuesto, sabemos que van a existir otras posibilidades de ascenso social como va a ser el ejército posteriormente. Pero para la gente letrada, ese referente de la Universidad de San Carlos va a ser muy importante. Y pues yo me quiero referir aquí y hacer esta reflexión sobre lo que está sucediendo actualmente. Hay un riesgo de perder esos logros que ha tenido la Universidad de San Carlos a lo largo del siglo XX. La autonomía, la posibilidad de dar educación a los sectores menos favorecidos, la posibilidad de ser, particularmente en las unidades académicas de ciencias sociales, la posibilidad de ser lugares en donde los estudiantes tienen esa formación crítica, y en las unidades académicas de ciencias duras, como les conocemos, o de ciencias de la salud, la posibilidad de desarrollar la ciencia, la teoría y el conocimiento. Estamos en riesgo de perder eso, y creo que todos los esfuerzos que se están realizando desde distintas posiciones son muy valiosos. A mí me parece que deberíamos recuperar esta universidad crítica, democrática, y bueno, con la esperanza de que todo esto desemboque en una mayor libertad y una mayor democracia interna en esta institución, porque no, al final de cuentas, llegamos al siglo XXI con una institución de educación superior en donde existen ciudadanos de primera y segunda categoría, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a las escuelas no facultativas y los centros universitarios, que hubo una explosión de unidades académicas en el último tercio del siglo XX, pero creadas en condiciones adversas. Y bueno, pues esto daría mucho para hablar, ¿verdad? Pero recuperar, como lo que nos convoca aquí es el pensamiento de Salazar, creo que en ese sentido habría que recuperarlo, ¿verdad? No perder esa universidad que se ha convertido en una posibilidad de ascenso social, y recuperar o crear nuevas condiciones para un mejor ambiente democrático en la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Gracias, Tania. Tiene la palabra Lisette. Sí, muchas gracias. Creo que justamente vamos viendo dentro de esos 40 capítulos que toca Ramón de Salazar, el de la universidad, y lo que él quiere destacar de esa universidad, ¿verdad? Los cursos, los ceremoniales, la formación,
la calidad de la formación que se está dando en ese momento y que era como mencionábamos, cómo se fue abriendo a profesores que en ese momento no se encontraban en el reino y que tuvieron que venir de México, de España, los que pudieron ingresar, que sabemos que al ser una sociedad estamental, pues no estaba abierta a todos, y esa creo que ha sido el largo camino de una tricentenaria que sabemos que también tiene su propia historia, ¿verdad? Que no es la misma, pero que se conecta en los distintos momentos, ¿verdad? Hasta llegar a, digamos, podríamos decir, a la universidad que nosotros conocemos y que ahora, en esta coyuntura, creo que tiene la posibilidad de repensarse, de replantearse y de salir avante con cambios novedosos, como pudieron haber sido un poquito más de un siglo, ¿verdad? Como decía Tania, en 1918, pues hubo una transformación en la universidad que fue la que nosotros conocimos y nosotros gozamos. Pero que la universidad no está exenta de las presiones que el medio siempre le impone. Ramón A. Salazar habla de una universidad colonial respondiendo a una sociedad estamental, donde los doctorados, y aquí mis colegas, el doctor Milton y la doctora Tania, pues la calidad de doctores es por otra condición, es por los estudios y no por la hidalguía de sus escudos de familia, ¿verdad? Porque quizá ni a eso llegamos nosotros, a tener escudos de familia, sino a los conocimientos, al aporte, a la dedicación, al estudio y a la aplicación de nuestras disciplinas, diría yo, en la interpretación en nuestro caso, del devenir y del quehacer humano. Yo creo que eso es justamente lo que nos demanda en las actuales circunstancias, esas novedades que nuestra universidad necesita, ¿verdad? Quizá estamos asistiendo al cierre de un tipo de universidad que ya no responde a las necesidades de una sociedad que está en cambio, y que necesita responder a una sociedad distinta, a la estamental, a una sociedad distinta a la decimonónica, y creo que también a una sociedad distinta a la de la revolución. Allá había una mirada y hubo una propuesta que fue revolucionaria en su momento y que abrió las puertas para que familias, quizá como las nuestras, tuvieran la oportunidad de que sus hijos o ellos mismos pudieran asistir a la universidad. Hoy estamos frente a una de estas coyunturas y necesitamos los mejores esfuerzos de todos para crear una universidad que responda a las necesidades de una sociedad que ha cambiado, pero que necesita los aportes, el conocimiento, la formación de los profesionales que de esta casa de estudios salen. No es solamente atajar una coyuntura, es responder a un plazo más largo de un modelo de sociedad distinta que se está formando y que existe ya en Guatemala. Yo creo que eso también es a lo que nos invita las lecturas, ¿verdad? Entender a los sujetos en su contexto para poder ver más allá, para poder entender mejor la sociedad en la que se está inmerso. Hemos dicho que Ramón A. Salazar responde a la sociedad de su época. Quizá nuestra universidad ya no está respondiendo a las necesidades de nuestra época y por lo tanto necesita los cambios, necesita el aporte, necesita abrirse a las distintas visiones y necesidades que plantean los distintos conglomerados. Quizás los cambios siempre van a ser, como lo que señala Ramón A. Salazar, pues para unos molestos, para otros novedosos y quizá para otros no los va a dejar satisfechos. Pero de eso se trata el cambio, de que nos planteemos esas opciones viendo al futuro, sabiendo de dónde venimos y sabiendo cuál es el compromiso de nuestra universidad.
Muchas gracias. Y en algunas descripciones, gracias, Lisette, en algunas descripciones que hace Ramón A. Salazar, en esos protocolos y procesiones que se hacían en la universidad con un nuevo graduado, no deja de escribirlo con cierta ironía y sorna, ¿verdad? Como esa pompa mera pueblerina, insustancial, y parece que pasaban días y días en esas pompas cuando había un graduado en la universidad. Algo de eso ha quedado todavía con esas pompas y protocolos dentro de la San Carlos, ¿verdad? Que a veces dicen, no es para tanto, pero ahí van con las Sí, procesiones, ¿verdad? sí, sí, pero además hay cosas como curiosas. Por ejemplo, al acto, bueno, al examen de graduación del doctor, no podían entrar armas y se revisaban a los examinadores y al que iba a sustentar el examen. Seguramente, bueno, yo puedo pensar que hay dos escenarios. O se ponía tan ríspida la situación que las armas salían a relucir, o como le iban a dar armas nuevas al doctor, ¿verdad? Le iban a dar espada, espuela, anillo y una serie de elementos, pues no tenía que entrar. Pero por cualquier cosa, las armas afuera. Las armas son las del intelecto, pero no las relucientes. Eso es interesante también, ¿verdad? Yo no recuerdo dónde leí cierta oportunidad que efectivamente en algunas universidades como Salamanca, por ejemplo, o Alcalá, creo, sí se pegaban, se terminaban pegándose en la calle quienes sustentaban los exámenes y los examinadores a veces, o el público, pero parece que sí era algo un poco violento, o pudo haber sido. Bueno, La academia tiene de todo, ¿verdad? No solo la producción de ideas, sino muchas veces mucha pasión en lo que hacemos. sí, es como el concepto que utiliza Salazar, ¿verdad? Desenvolvimiento intelectual, pero ahí metió artesanos y metió no solo, hoy creemos que el intelectual es solo el que trabaja con la mente y que produce ideas, pero no, ahí me metió también todo lo popular, si no todo, pues una buena muestra también de la cultura popular, ¿verdad? Sí. Eh, Eso es muy interesante también. Bien, no hay preguntas. Entonces yo quiero agradecer a Tania Sagastume y a Lisette Jiménez su comparecencia acá en este conversatorio que está abierto a todo público y va a ser también, pues ya está siendo grabado y va a ser también colgado en la plataforma de YouTube para todo el que quiera verlo en diferido. Un abrazo para todos y pasen una feliz tarde. Muchas gracias a todos.